Aquí Rosana, que los voy a estar acompañando en esta cursada. Quiero arrancar esta presentación con una definición de lo que es la ordenación de cuencas hidrográficas. Según Ovalle 2008, la ordenación de cuencas hidrográficas es un proceso de planificación y gestión integral del Estado y la sociedad, que mediante un conjunto de instrumentos disponibles facilita la configuración de la organización deliberada del uso de la tierra y la localización de actividades claves, tomando en consideración las condiciones de sustentación ecológica que ofrece el territorio de la cuenca hidrográfica en función del desarrollo sostenible. En este mismo sentido, Ovalle, en 2008, también plantea algunos instrumentos de la ordenación de cuencas hidrográficas. Como pueden ver en la imagen, cuando hablamos de la ordenación, estamos hablando de distintas cuestiones. Por ejemplo, ordenar una cuenca tiene un marco institucional, es decir, que como está afectado un territorio, hay instituciones que participan de decisiones, de algunas cuestiones que tienen que ver con cómo se puede ordenar, o sea, tiene que haber una participación de todos los actores que forman parte de esa cuenca hidrográfica. Por otro lado, hay un marco legal que sostiene las distintas acciones que se puedan llevar adelante, desde las ordenanzas, si vamos de abajo hacia arriba, desde las ordenanzas municipales, los decretos, los reglamentos, las leyes especiales orgánicas, hasta la propia Constitución Nacional. Por otro lado, tiene que haber una asignación de recursos financieros, ya que sobre la cuenca seguramente que al ordenarla hay que hacer acciones y tomar decisiones sobre programas y proyectos que se deben ir ejecutando. Y por otro lado, los planes y estudios, ¿sí? O sea, puede haber un plan nacional de ordenación de cuencas hídricas, puede haber planes de ordenación que involucren a, por ejemplo, provincias. Entonces, dentro de una provincia uno puede tener una gran cuenca o puede ser subcuencas o cuencas pequeñas, y además sobre las cuencas también se realizan evaluaciones ambientales. Entonces, cuando uno piensa en la ordenación, es un gran concepto, ¿sí?, donde uno tiene que tener en cuenta todas estas cuestiones. El marco legal, el marco institucional, los planes y estudios y, por supuesto, la asignación de recursos financieros. Cuando hablamos de la conservación de los recursos naturales, tenemos que tener en cuenta que si pensamos en la definición de la RAE, ¿qué significa la conservación? Esta dice que es el acto y efecto de conservar, y conservar es mantener algo o cuidar de su permanencia. Si pensamos en la definición de recursos naturales, la RAE también nos dice que es un conjunto de elementos disponibles en la naturaleza para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Y si pensamos en los principios, la RAE nos dice que es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Entonces, nosotros cuando hablamos de la ordenación de cuencas hídricas, tenemos en cuenta la conservación de los recursos naturales y a partir de eso algunos principios que nos van a regir, que nos van a acompañar y ayudar a tomar decisiones. En Estocolmo, en 1972, en Suecia, se reunieron los gobiernos en una conferencia sobre el medio ambiente humano que fue convocado por la ONU, con el objetivo de debatir los problemas ambientales a escala mundial. Estocolmo es como uno de los primeros
momentos, ¿sí?, donde se toca esta cuestión del medio ambiente. En esta asamblea se acordó determinar los principios básicos sobre problemas medioambientales, así como una tentativa de la forma de resolverlos y las obligaciones de los estados e individuos sobre estos problemas. De aquí han resultado con una serie de principios, en total 26, que no los vamos a tratar aquí ahora, pero para que sepan que seguramente durante la cursada estaremos hablando de estos principios. Bueno, si bien no vamos a tratar todos los principios, aquí vamos a nombrar algunos de ellos que son importantes en la conservación de los recursos naturales. En particular, en la política ambiental en la Argentina, la Ley Nacional 25.675 del año 2002, que es nuestra Ley General del Ambiente, habla de algunos principios como, por ejemplo, la congruencia, es decir, que haya una legislación adecuada a la presente a la ley, que la ordenación de cuencas hídricas tenga que ver con la prevención, que sea precautorio, es decir, que la ausencia de información no es razón para no adoptar medidas, que en la conservación de los recursos la equidad intergeneracional es importante. Ustedes conocen, digamos, ese principio que tenemos que dejar para las futuras generaciones, que el ambiente sea tal cual, lo puedan disfrutar tal cual lo hacemos nosotros hoy. La progresividad, es decir, que en la conservación de los recursos naturales que van a estar presentes en nuestras cuencas hidrográficas, tenemos que plantear objetivos graduales, la responsabilidad, ser subsidiarios, es decir, que el Estado nacional, provincial debe colaborar, pensar en la sustentabilidad, la solidaridad, la cooperación en cuestiones transfronterizas, ya que, como iremos viendo, las cuencas hidrográficas no necesariamente cumplen con la jurisdicción que tenemos, por ejemplo, distribuida por provincias. O sea, si pensamos en la cuenca del Río de la Plata, ¿sí?, es una cuenca que ocupa no solo a la Argentina, sino también a Brasil. Entonces tenemos que ir pensando que a veces cuando hablamos de grandes cuencas no hablamos solamente de algo local. Aquí vemos una primera imagen de lo que sería el concepto de la cuenca hidrográfica como una unidad sistémica de actuación. Pueden ver que el dibujo nos muestra una cuenca donde en la misma cae la precipitación, ¿sí?, esa agua que cae toca la tierra, se distribuye, el agua normalmente forma parte de algunos cauces, de arroyos, ríos, hay una desembocadura, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver desde el hecho de los sistemas, ¿sí? Entonces, la cuenca es un sistema, es una unidad sistémica, pero dentro de ellas tenemos varios subsistemas. Por ejemplo, tenemos un subsistema biológico, en particular el forestal, tenemos un subsistema físico, es decir, los suelos, uno económico, donde por ejemplo podríamos considerar la producción agrícola, y un subsistema social que involucra a las comunidades que forman parte de la cuenca. Puedes ver en azul, en la parte superior, dice acciones más conservacionistas, menos uso irracional, y bien en la parte inferior, efectos, habla de más sostenibilidad, menos degradación. ¿Qué quiere decir? Que cuando en la parte alta de la cuenca, ¿sí?, nosotros
llevamos adelante acciones más conservacionistas con un menor uso irracional, el efecto en la parte baja de la cuenca es que hay mayor sostenibilidad y menor degradación. Pero hay acciones, o sea, ¿esto qué implica? Que hay acciones en la parte alta de la cuenca que pueden afectar las partes bajas. Y esas acciones en las partes bajas pueden incidir también en las partes altas. O sea que hay un ida y vuelta. Esta imagen es de World Vision, donde nos muestra en forma gráfica este concepto. Esta imagen que vemos aquí también habla de este concepto de cuenca hidrográfica como unidad sistémica de actuación, donde aquí lo que podemos ver son elementos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de una cuenca, los elementos que nos vamos a encontrar son los recursos naturales, las fincas, los ríos, las ciudades. Pueden haber límites municipales, provinciales, hay un entorno, las personas forman parte de este concepto. Esta imagen es de Cattier de 2006, ¿sí? Pero que acá nos empieza a dar esta idea de que en la cuenca vamos a encontrar varios elementos y cuando pensemos en su ordenación también tenemos que considerarlos. Esta imagen, que sigue relacionada, nos muestra cuáles son las dimensiones cuando hablamos de una cuenca hidrográfica como unidad sistémica. Uno se imagina, bueno, una cuenca tiene un largo, tiene un ancho, ¿sí? Pero hay otras dos dimensiones que tenemos que considerar. El tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cuencas hidrográficas van variando en el tiempo debido a las acciones que realizan los hombres o la propia naturaleza sobre la misma. Y además tenemos una cuarta dimensión que es la del vuelo, que tiene que ver, o sea, cómo va variando nuestra cuenca respecto a lo que tiene sobre el terreno, que nosotros conocemos como vuelo, pero también qué es lo que va sucediendo desde lo visible hacia abajo, es decir, nuestro subsuelo. Además acá pueden ver otros elementos, ¿sí? O sea, en una cuenca tenemos montañas, tenemos laderas, tenemos los cauces de agua, ¿sí? Todos son parte de la cuenca hidrográfica. Aquí podemos ver en esta imagen, dentro del mismo concepto de cuenca hidrográfica como unidad sistémica de actuación, las partes, ¿sí? Entonces nosotros consideramos que una cuenca hidrográfica tiene como tres partes principales, una parte alta, ¿sí? Una parte media y una baja. En la parte alta de las cuencas normalmente predomina el fenómeno de la socavación. ¿Qué quiere decir? Que hay un aporte de material, de sedimento, que se mueve hacia las partes bajas de la cuenca, ¿sí? Y visiblemente esto es lo que uno observa como la erosión, las trazas de la erosión, ¿sí? En la parte media, en la parte alta normalmente, ¿qué tipo de formación geológica o de relieve predomina? Y bueno, las montañas, las laderas. En la parte media, nosotros ahí lo que vemos es que, bueno, las tierras ya son onduladas, hay valles, y en esa parte media hay un equilibrio relativo entre el material sólido, ¿sí? Que llega atraído por la corriente, y el material que se desplaza, digamos, por distintos factores. Entonces, visiblemente pareciera que no hay erosión, pero no quiere decir que el material no se mueva. Y en la parte baja, donde normalmente estamos hablando de tierras planas, ¿sí? Donde ya el cauce principal de la cuenca desemboca en otro cauce mayor, aquí nosotros normalmente lo que vemos es que
es la parte donde ese material que se fue moviendo, ese material, ese sedimento que se fue moviendo desde la parte alta, que se movió por la parte media, llega a esto y llega a esta parte, a esta sección, y se deposita, ¿sí? Para hacerse la idea, bueno, cuando pensamos en el río Paraná, nosotros quizás estamos como en la parte media de la cuenca, pero el río Paraná finaliza en la cuenca del Río de la Plata, donde ahí las formaciones son visibles, todo lo que significa el delta de la Argentina, es la parte baja de este gran sistema. En esta imagen que pueden observar, seguimos hablando de lo que es una cuenca hidrográfica como una unidad sistémica de actuación. Lo que podemos ver es cómo se divide una cuenca. Entonces, fíjense que hay una línea azul gruesa, ¿sí?, que es la divisoria de las aguas. Esa divisoria de las aguas normalmente se da por una cuestión del relieve, ¿sí? Y ese relieve me marca ese límite de la cuenca hidrográfica. Ahora, dentro de la cuenca hidrográfica, nosotros podemos tener varias divisiones, ¿sí? Entonces, tenemos a la cuenca, que está encerrada en la línea azul gruesa, tenemos a las microcuencas, y dentro de las microcuencas podemos tener a las subcuencas. Después vamos a ir viendo las características de cada una. Pero fíjense cómo es la imagen que nosotros tenemos normalmente de una red hidrográfica aquí en Misiones, donde los arroyos pequeños van uniéndose a otros y cada vez se hacen más grandes y terminan como en un cauce principal que desemboca o en un cauce mayor, ¿sí?, o si pensáramos en toda la Argentina, podría estar desembocando en un mar o en un océano. Aquí en esta imagen lo que pueden ver es cómo dentro del propio concepto pueden ver cuando nosotros decimos cuenca hidrográfica, estamos hablando de la cuenca desde el punto de vista donde nosotros podemos observar, ¿sí? Pero las cuencas tienen como una segunda división, que es la cuenca hidrológica, ¿sí? Entonces, fíjense en el gráfico donde la cuenca hidrográfica está dada por esta división que recién les decía respecto al terreno, ¿sí? Entonces, un punto alto en nuestro relieve me puede marcar la divisoria hidrográfica. Esto quiere decir que si el agua cae, la precipitación, ¿vieron las flechas celestes? Si cae de un lado o cae del otro, esa agua que cae se va a mover hacia un lado o hacia el otro de este cerro que aquí está marcado con la línea verde. Ahora, dentro, o sea, el agua, ustedes saben que dentro de los procesos que ocurre, el agua puede ser que se infiltre al suelo, ¿sí?, y se mueva de forma interna. Entonces, resulta que nuestro manto rocoso, ¿sí?, o estrato impermeable, me marca una divisoria hidrológica, ¿sí? Entonces, esta divisoria hidrológica nosotros no la percibimos, o sea, no la vemos. Podemos llegar a observar, podemos tener en cuenta la divisoria hidrográfica, pero no la hidrológica. Entonces aquí se ve esta diferencia. La hidrológica, la que sucede por debajo, ¿sí?, del suelo, que involucra a los acuíferos, nos marca normalmente el sentido de las escorrentías y no necesariamente coincide con la divisoria hidrográfica. En esta imagen nuestra intención es mostrarles cómo
se puede ver, ¿sí?, una cuenca, esta en particular está en el sur de Perú, una cuenca hidrográfica, digamos, cómo son las imágenes que nosotros vamos a empezar a acostumbrarnos a ver cuando hablamos de cuencas, cuando trabajamos con ellas. Y bueno, ya casi terminando, la idea es que aquí podamos ver, ¿sí?, donde, fíjense la complejidad que significa una cuenca hidrográfica como sistema, donde están los subsistemas que nombramos hoy, donde hay una precipitación que constituye la entrada de agua al sistema, hay una salida, ¿sí?, una desembocadura, hay una cuestión de las partes, de los elementos, en esos elementos hay interconexiones, o sea, interacciones, interrelaciones. Entonces, cuando hablamos de una cuenca hidrográfica tenemos que pensar en la sensibilidad de este gran sistema. Tenemos que pensar que ya no hablamos solamente, o sea, uno a veces suele confundir que dice cuenca hidrográfica y piensa solamente en el componente del agua, sino que esto tiene que servirnos como para ampliar esta visión y pensar en un concepto mucho más complejo.